presente, muy bien, excelente. Qué bueno, Gracias. qué bueno. Bueno, yo les voy contando que yo creo que ya la mayoría sabe de mí. Soy Rocío Goyeneche, estoy a cargo de la dirección del Fondo de Empleados hace ya 22 años larguitos. Tengo pues formación académica en el área administrativa, de finanzas y de marketing. Solamente soy la mamá, felizmente casada y mamá de 6 hijos, entonces aquí se sabe hablar de finanzas bastante. Me place mucho estar cerca, poder compartir con los asociados este conversatorio que busca acercarnos, busca de manera tranquila poder hablar de un tema tan grueso que son las finanzas y las finanzas familiares en este caso. Además, mi gestión en el fondo está muy bien acompañada por personas como la doctora Ángela Morales, que es la jefe administrativa y financiera del fondo, quien tiene también amplia preparación y conocimiento en el área financiera, y Leonardo Torres, que es el jefe del área de mercadeo y servicio al cliente. También una persona muy dispuesta en proponer, en atender ideas, buscando dar satisfacción a todas las expectativas o a la mayoría de las expectativas y necesidades que van teniendo nuestras familias asociadas. De ahí en adelante hay un gran equipo, de verdad muy vinculado con el servicio y con el atender y responder a la confianza que los asociados han puesto en el fondo de empleados. Bueno, de esta manera ya entramos en materia. Este conversatorio busca definitivamente abordar un tema esencial que es las finanzas, que no son finanzas que afecten a la persona, sino finanzas que afectan a entornos. En nuestro caso, en la mayoría de asociados, son finanzas que afectan a la familia. Entonces, por eso lo hemos abordado y lo hemos promovido de esta manera. Finanzas familiares, en donde hablamos de cómo es importante soñar, pero soñar con planeación, soñar esperando que y apuntándole y haciendo esfuerzos para que esos sueños de verdad se lleven a cabo. No quedarnos cortos en los sueños, pero acompañar en la parte financiera, que es el tema de hoy, para buscar que esos sueños lleguen a ser una realidad, ¿sí? Entonces hablamos de temas tan importantes como el riesgo, cómo se deben asumir riesgos, pero riesgos moderados, riesgos planeados, riesgos juiciosos, riesgos con significados donde estamos hablando de inversiones, por ejemplo, en vivienda, en educación, vehículo, como además actividades como pensar en un viaje o en un plan de familia que redunda en beneficios para todos, se vuelve un plan que amerita de alguna manera o va relacionado de alguna manera con el riesgo, porque el riesgo es incertidumbre, es no saber qué va a pasar, pero la manera de asumir esos riesgos es buscando que haya planeación, que haya un plan para definitivamente llevar, como les digo, a un feliz término el desarrollo de esos sueños. Ahorrar, sí, ahorrar es esencial. Cuando tenemos metas, cuando tenemos proyectos familiares de corto, de mediano, de largo plazo, debemos saber a dónde ir y cómo ir, ¿sí? Entonces, de esa manera se vuelven realizables. Cuando sabemos hacia qué punto queremos llegar y elaboramos el cómo llegar. Bueno,
Si hay algo en donde quieran profundizar, algo que presente para ustedes alguna inquietud, por favor nos van contando, vamos interrumpiendo y vamos abordando esas inquietudes u observaciones que van surgiendo. Ahorrar es muy importante, por eso nosotros hemos creado diferentes líneas en Fonsabana, desde el ahorro de niños, donde se puede vincular a hijos, a nietos, a sobrinos, a ahijados, bueno, diferentes categorías de niños que nos permita cultivar en ellos el tema del ahorro. Ese principal objetivo del ahorro es lograr crecer en familia, crecer con proyectos personales o familiares que tengan definitivamente un punto de crecer y de mejorar. Bueno, que presenten para todos, tanto a nivel personal o familiar, un cambio de un punto A un punto B, ofreciendo crecimiento y un futuro un poco mejor. Bueno, en ese sentido se maneja el ahorro. La idea es que tengamos presente que dentro de esas reglas de oro o términos que hay desde el punto de vista financiero, también hablamos del tema de crédito. Entonces, cómo el crédito se vuelve una poderosa herramienta para generar riqueza, cuando es un crédito planeado, cuando es un crédito, insisto, como antes también lo mencioné, que responde a algún propósito, que responde a algún objetivo que hay de crecimiento personal y familiar. Entonces, básicamente de eso es que vamos a hablar hoy en este conversatorio, en donde es tan importante, aquí ya nos están colocando el siguiente punto, que es la planeación. ¿Cómo es de importante, lo mencioné antes, el planear buscando y asegurando que esos planes y sueños se puedan hacer realidad? Cómo esa planeación está sustentada en valores, acá insisto, y todo el tiempo me lo van a escuchar decir, valores personales y valores familiares, que son esos valores, son los temas que nos ayudan a juzgar cómo algo es importante o no importante para el crecimiento personal o familiar. Realmente desde ahí parte esa planeación, desde los valores que tengo y que tiene cada familia indistintamente. Ahora les decía, comprar casa, pensar en carro, en compra o en cambio para ir mejorando, pero en mi caso un valor importante es el tema del paseo anual en familia. Entonces, ¿por qué? Porque rescatamos muchísimos valores, se fortalecen los lazos familiares a partir de ese encuentro anual. Entonces, es un propósito que parte de un valor que como familia tenemos y que nos lleva a hacer una planeación para lograrlo y hacerlo realidad. Las metas. Es muy importante que en la planeación tengamos presente que esas metas deben ser alcanzables, o sea, yo debo ponerme metas que sean reales, pies en la tierra con la mirada al cielo, en donde debo cumplir con un beneficio familiar, con un sueño, con un objetivo familiar, pero que tenga la posibilidad, alta posibilidad de cumplirse. Bueno, entonces en ese sentido va la planeación. Aquí ya entrando en el proceso, es donde entramos a validar, a verificar cuáles son esas necesidades, cuáles son esas metas tan importantes que tenemos como familia. Fíjense que esto nace de una conversación, de una reunión amena, muy cercana que podamos tener con los miembros que integran la familia, la pareja de esposos, cuando vivo con mis padres, cuando estoy con mis hermanos o simplemente cuando estoy definiendo y desarrollándome de manera personal. Entonces, ¿cómo buscar sentarme y hacer esa evaluación
de necesidades y de metas. Bueno, que luego le van a dar respuesta a esa planeación, a lo que es la planeación. Bueno, aquí tenemos, esto vale la pena decirlo para este momento, en ese proceso de planeación nos preguntamos qué cambiaría mi vida familiar si tuviera X cosa, si pudiera avanzar en mis estudios, si pudiera desarrollar alguna especialización, si pudiera mejorar el lugar de vivienda, si tuviera que pensar en cambiar el carro o en cambiar cualquier tipo de situación actual. ¿Qué cambiaría mi vida familiar o mi vida personal? ¿Qué prioridad tiene ese deseo o necesidad? Claro, hay un nivel en donde yo debo medir y establecer prioridades. Entonces, ¿qué prioridad tiene ese punto que antes he visualizado como una meta o como un objetivo? ¿Y en qué momento podría realizarse? Fijar una fecha que pudiera ser la fecha aproximada para darme ese plazo para cumplir esa meta o ese sueño que me he planteado como importante para el desarrollo personal o familiar. Después de hacerme esas preguntas y evaluar las necesidades, debo establecer en ese segundo paso, escribir, siempre escribir, es muy importante para estos temas, escribir esa meta, ¿sí? Entonces, después de tener esa meta escrita, entro ya a la elaboración del plan, a preguntarme definitivamente en la fecha que me he fijado, cómo voy a obtener ese cambio que me he formulado realizar. Y después de determinar esto, empiezo a pensar en cómo realizarlo y en actuar. Entonces, 4 cosas puntuales: la evaluación de necesidades, el establecer esas metas, el elaborar el plan, que es sentarme efectivamente a escribir esa fecha en que lo voy a tener, y ya les voy a contar acá sobre una herramienta de presupuestación anual precisamente para encaminar y enfocar ese plan. Y luego el actuar, o sea, es clave y fundamental para alcanzar esas metas, el actuar. Muchas veces las metas no se logran porque nunca se da el primer paso, ¿sí? Nunca se elabora ese plan. Tengo la meta, todos los años digo la meta, pero nunca hago nada para que se cumpla efectivamente un plan para llegar a esa meta. Bueno, entonces, aquí dentro de ese proceso de planeación viene el tema de presupuesto. Los voy a invitar a que se vinculen e ingresen a la página de Fonsabana, a la web de Fonsabana, y hay un espacio que a veces queda un poquito perdido, pero está en la web, el espacio de finanzas familiares. Lo hemos denominado así. Ese es un recurso que elaboré hace un par de años, hace ya bastantes años, pero que tiene totalmente vigencia y actualidad y que nos lleva a realizar estos pasos que les he contado. ¿Cómo realizar ese presupuesto? Ahí hay un indicador, tiene unas pautas estadísticas de cuál es el valor dentro del ingreso que debo asignar al pago de vivienda, por ejemplo, vivienda, hablo de alquiler de vivienda o de cuota de vivienda, qué valor de mi ingreso debo a lo que tiene que ver con educación, con salud, con alimentación y así con cada una de esas categorías. Aquí en el chat nos están indicando la página y el espacio se llama Finanzas Familiares. Entonces, hoy por tiempo, pues no voy a entrar al hacer o al seguir el paso a paso de cómo realizar el presupuesto, porque en la página está bien explicado y está el punto a punto para irlo desarrollando, y porque además este es un tema de sentarse, como lo dije también antes, sentarse en familia, dedicarle un tiempo en calma, un buen café, acompañarlo a un buen café y plantear y armar desde las necesidades hasta el actuar
mediante esta herramienta que hemos denominado el presupuesto. Bueno, presupuesto entendiendo que es el suponer que algo se va a cumplir, ¿cierto? Ese es un presupuesto. El presupuesto es asumir compromisos, es asignar los montos a los temas importantes, a los costos fijos que todos tenemos, todas las familias tienen, el pago de vivienda, la alimentación, lo que tiene que ver a la salud, también espacio para educación y demás. Entonces es llevar incluso ustedes, a partir de ese espacio que les cuento, esa herramienta que está en la web, ustedes lo pueden modificar de acuerdo a sus necesidades y a esos valores que tienen como familia. Entonces ustedes pueden indicarlo de qué manera requieren estructurar y se ajuste a su realidad, a la realidad propia de cada familia. Ese presupuesto también sirve para decir no a los gastos que llegan y no estaban planeados. Entonces, decir no porque tengo la mira en esa meta que sí me he propuesto realizar. Entonces, para eso nos sirve el presupuesto. Ayuda a tomar decisiones y a controlar el dinero, el ingreso que tengo, tanto personal como la sumatoria que hace para un ingreso familiar, ¿sí? Entonces, esos son los propósitos de ese presupuesto. Luego también es importante aquí en la elaboración, que es una tarea que ya les queda, que ingresen a la web, que vayan a Finanzas Familiares y que puedan ir y desarrollar cada uno de los puntos ahí propuestos realmente muy a conciencia, o sea, que ustedes puedan coger, ingresar cuál es el valor real de su ingreso, de su sueldo, de todo lo que tiene que ver con sumatoria de ingreso, pero de la misma manera, de manera muy objetiva, cuáles son esos egresos o esos gastos que primero presupuesto tener y luego realmente tengo, ¿sí? En este punto de la elaboración del presupuesto, que tiene que ver con esos planes, es después de sumar todos los ingresos, ahí vienen los tips que me estaban pidiendo, siempre destinar una parte al ahorro, indistintamente del nivel de ingresos que yo tenga. Destinar, los estadísticos en finanzas dicen que debe ser mínimo el 10% del sueldo destinado al ahorro. Entonces, cada uno, empezando, se debe hacer un esfuerzo y entonces de pronto no puedo llegar al 10, pero voy a ir haciendo mi planeación, primero el 2, luego el 3, luego el 10 y así voy llegando, incluso si tengo posibilidad de hacer mayor ahorro, que se pudiera hacer mayor ahorro. De verdad es la base de crecimiento, la sustenta. Acá también es importante mirar, insisto, las posibilidades que tenemos en Fonsabana para hacer el ahorro mensual, pero también el ahorro extraordinario. Hay la posibilidad de constituirse de ATES, la posibilidad de tener un ahorro programado. Entonces, que busquemos cuál es la mejor opción para realizar ese ahorro. Calcular los gastos. Entonces, establecer cuáles son esos gastos mensuales necesarios. Tengan muy presente esa palabrita, necesarios, los que definitivamente sí o sí se requieren hacer. Y aparte, señalar primero todos los gastos necesarios y luego señalar cuáles son esos compromisos que tengo adquiridos en donde definitivamente también debo cumplir, responder, porque es un compromiso. Aquí me refiero a los créditos. Entonces, ¿cuáles son esos créditos que me he comprometido y que me han ayudado a obtener o a cumplir esos planes o metas o sueños? Pero también cuáles son esos créditos inteligentes que he realizado. Entonces, el crédito donde no hay cobros asociados, el crédito donde hay un acompañamiento, una asesoría, el crédito donde hay unas tasas que son realmente conscientes, unas tasas que son
que además afectan en positivo mi posibilidad de crecer como familia, y aquí me estoy refiriendo a Fonsabana. Esos créditos donde las tasas no superan 3 veces los costos que hay a nivel de entidad, sino que son tasas que realmente buscan la solidaridad y el crecimiento en familia. En los créditos que ustedes saben que es el portafolio que hay en Fonsabana. Y luego, en esa planeación y en ese presupuesto, hay una diferencia entre ese ingreso y esos gastos, en donde realmente hay que mirar cómo es esa diferencia. Cuando el resultado me da 0, ¿qué pasa? Entonces, tengo que empezar a mirar de qué manera puedo reducir los gastos para optimizar ese ingreso que estoy teniendo. Cuando los ingresos son mayores a los gastos, entonces, ¿cómo cuento con disponibilidad para hacer un mayor ahorro? Si los ingresos son menores a los gastos, de la misma manera cuando el resultado es 0, quiere decir que debo revisar qué pasa con el gasto o de qué manera puedo potenciar el ingreso para lograr y abrirle espacio al ahorro. Bueno, esto no es algo estático, o sea, no se realiza una única vez y ya está, no, es algo que es dinámico, que hay que estar monitoreando y revisando vez a vez, ¿sí? O sea, constantemente debemos estarlo repasando y mirar en dónde se cumple y en dónde no se ha cumplido, ¿sí? Identificar en dónde puedo, insisto, hacer recortes para buscar que efectivamente el plan que me he propuesto se pueda cumplir. Hay un tema esencial y es qué pasa con esos gastos extras. Entonces, más adelante les voy a dar, después de ver acá en la presentación, cómo podemos elaborar y desarrollar ese presupuesto y cómo una alternativa viene siendo el crédito, pero un crédito inteligente, un crédito bien realizado, con objetividad y un crédito con propósito de crecer. Después de ver un ejercicio comparativo que les vamos a mostrar, vamos a ir a esa parte de los tips, las ideas prácticas, pero además, ¿qué pasa con esos gastos extras que van llegando a lo largo de nuestro desarrollo y crecimiento personal y familiar? Bueno, hasta aquí cómo vamos. ¿Alguna observación, algún comentario? Muy bien. Bueno, este es un repaso rápido, dijéramoslo de esa manera, en donde la idea es generar reflexión en ustedes, dejarlos inquietos, dejarlos interesados por ingresar a la web, por tomar ese módulo de finanzas familiares y por hacer el ejercicio juicioso de revisar sus planes, sus necesidades, sus proyectos, sus metas, pero además de realizar un presupuesto y un ejercicio cuidadoso de esas finanzas. Bueno, aquí le doy la palabra a la doctora Ángela Morales para presentar ese ejercicio comparativo. Buenas tardes a todos. Siguiendo un poco la línea de lo que les comentaba la doctora Rocío, aquí trajimos un ejercicio comparativo. Cuando todos, creo que en la mayoría, tenemos tarjetas de crédito. Entonces, quisimos hacer un ejercicio práctico. La doctora Rocío les hablaba de esos gastos extras, ¿no? Entonces, muchas veces uno acude a la tarjeta cuando tiene un gasto extra, un imprevisto, una emergencia, entonces acude a esa tarjeta. Pero esa tarjeta debe utilizarse solo en esos momentos, o sea, es muy importante que no sea un hábito, porque ya lo vamos a ver, aquí en la pantalla ya se refleja. Acá hicimos un ejercicio cuando yo utilizo la tarjeta de crédito para pagar, lo hicimos por 1 millón a 12 meses.
la tarjeta hoy está al orden del 27%, la tasa efectiva anual. A 12 meses nos da una cuota de 94.682. Quisimos hacer un poco la comparación con la compra de cartera hoy en Fonsabana. Entonces, Fonsabana hoy tiene una tasa efectiva del 8.30, que es 3 veces menor a una tarjeta de crédito. Y ver esos otros costos que yo pago en la tarjeta. O sea, a veces decimos, bueno, listo, la tasa, pero es que esa tasa no es la real. La tasa real es cuando yo sumo esas cuotas de manejo, esos seguros, todos esos gastos que vienen implícitos en el extracto de la tarjeta. Entonces, para el caso de este ejercicio, con 1.000.000 de pesos nos da una cuota de 94.682. Esa es la cuota del crédito. Y pues esa es la cuota fija que voy a pagar durante los 12 meses. Adicionalmente, ¿qué estoy pagando cuando tengo una tarjeta de crédito? Hicimos un promedio, algunos pagan más, un poquito menos. Hicimos un promedio, la cuota de manejo está alrededor de 20.000 pesos en la tarjeta de crédito. Entonces, al final de esos 12 meses pagamos 240.000 pesos en cuota de manejo y también ya hemos pagado 136.000 pesos en intereses corrientes. Adicionalmente, hay un seguro que cobran todas las tarjetas, el seguro que responde en caso de fallecimiento del deudor. Entonces, también hicimos un promedio, 3.000 pesos mensuales, y eso me da, al final de los 12 meses, me da 36.000 pesos que pagué por seguro de deuda. Finalmente, ¿qué pagué? El interés más la cuota de manejo más el seguro para un total de 412.000 pesos adicional a, pues obviamente al capital que devolví en las cuotas. Entonces eso se convierte que la tasa efectiva no es del 27%, sino del 41% cuando utilizo la tarjeta de crédito. Es un poco para mostrarles que el manejo de la tarjeta debe ser muy responsable. O sea, cuando yo tengo ese gasto, como les decía ahorita, un imprevisto, una emergencia, pues acudo a la tarjeta. Pero no debe ser un hábito la utilización de la tarjeta porque ya aquí estamos viendo pues un poco los costos adicionales a ese interés que además es caro. En Fonsabana, hoy estamos de hecho ofreciendo la compra de cartera a la tasa que les comentaba del 8.30. Ustedes todos tienen derecho a utilizar la compra de cartera. La cuota de manejo es cero. En Fonsabana no tenemos ningún costo por utilización de ningún servicio. Y el seguro, todos los asociados tenemos un seguro de deuda que siempre se ha cubierto a través del Fondo de Bienestar. Entonces nosotros, todos los asociados, en caso de fallecimiento, pues nuestros créditos quedan saldados a través de ese seguro. Y no estamos pagando adicional a la tasa ninguna cuota. Este mismo ejercicio lo hicimos para un plazo de 36 meses. Entonces, aquí está el de 36. Aquí al final nos muestra, entonces, en 36 meses, a través de la tarjeta de crédito, entonces pagamos un total de 1.245.000, que incluye 417.000 pesos en intereses por ese mismo millón que venimos haciendo el ejercicio, 720.000 pesos que nos suman todas las cuotas de manejo durante esos 36 meses, y 108.000 de seguro de deuda. Esto nos da el 1.245.000, o sea que ya la tasa efectiva no fue del 27, sino del 125%. Eso fue lo que pagamos al final de esos 3 años de haber consumido pues el crédito por 1.000.000. En Fonsabana, digamos que con el mismo ejercicio, con las mismas variables, hemos pagado 128.000 pesos al final de los 36 meses por un interés con esa misma tasa efectiva del 8.3. Y asimismo, hicimos el ejercicio para 60 meses. Entonces, al final, acá están las 2 tablas de amortización. Al final, con la tarjeta de crédito pagué unos intereses de 734.900 pesos. Adicionalmente pagué 1.200.000 de cuota de manejo durante esos 60 meses.
y al final también pague 180.000 pesos del seguro de deuda. Eso nos da un gasto total de 2.114.925. O sea que al final la tasa tampoco fue del 27, sino del 211%. Eso fue lo que pagué al final de ese millón, al final de esos 60 meses. En Fonsabana hacemos el mismo ejercicio con la compra de cartera y pagamos 216.000 pesos de intereses, otra vez sin cuota de manejo y sin seguro de deuda. Entonces, eso es un poquito como para reflexionar sobre el uso de las tarjetas de crédito, que deben ser utilizadas solo cuando las requerimos y de manera muy responsable. Y también ver el tema y a mayor plazo, pues obviamente estoy pagando más, mucho más, ya lo vimos en el ejercicio, porque estoy consumiendo, pues estoy pagando más intereses, el seguro y todo esto me suma y para llegar a esta tasa que vimos en el último ejercicio del 211%. A veces las personas acuden a la tarjeta cuando, no sé, como vimos acá en Colombia lo que sucedió el día sin IVA. Nos quitaron el IVA, pero el consumo en su mayor porcentaje fue de tarjeta de crédito. Entonces, de pronto ese descuento no compensa lo que terminó la gente pagando en tarjeta de crédito. Entonces, es como para reflexionar y asimismo también mostrarle las bondades del crédito en Fonsabana. A continuación vienen unos tips. Alguien pregunta en el chat. ¿Qué bueno, sobre el... Sí, ¿qué perdón, Rocío. Sí, ajá. Aceptar el retanqueo que proponen los bancos. Depende mucho de la situación que se tenga en ese momento como persona y como familia. Normalmente, si es un retanqueo que es necesario porque hay situaciones en donde tengo acumulada una mora, donde no he podido normalizar una situación de crédito, vale la pena hacer esa negociación con el banco y tomar alguna alternativa como esta del retanqueo, que muchas la ofrecen. Ver, estudiar y analizar cuál es la tasa y las condiciones de ese retanqueo, ¿sí? Porque, vuelvo y digo, si se trata de resolver una situación donde la alternativa es esa posibilidad, pues hay que hacerlo para normalizar las condiciones de crédito, ¿sí? Pero tomar el retanqueo en sí mismo sin ningún argumento o sin ninguna necesidad, pues no es lo ideal, no es lo ideal. ¿Qué más? ¿Qué otra inquietud? Aquí vemos el tema de, lo hemos denominado crisis como oportunidad. Realmente la situación que hoy en día estamos llevando a nivel familiar, pues nos ha obligado a cambiar forzosamente rutinas, a retomar y fortalecer la familia. Es el sitio donde estamos seguros, en compañía de los nuestros no necesitamos usar el tapabocas, estamos tranquilos, estamos con la seguridad de estar en contacto con quienes amamos y queremos sin ningún tipo de prevención. Entonces se han retomado y se han fortalecido esos lazos de familia. Pero además también es una oportunidad de repensar ese futuro, ¿sí? De repensarlo, bueno, no es fácil porque hay alto grado de incertidumbre, pero sí es un momento donde, hombre, en las reflexiones que hemos sacado, tanto desde el punto de vista humano, personal, pero también financiero, aplica para las finanzas, es como llegar a tener un consumo consciente, no comprar por comprar, sino ir y realmente voy a comprar lo que necesito. ¿Por qué? No solo por mi capacidad financiera, sino además porque ya yo sé que lo han escuchado muchísimo, no hay necesidad de acumular, podemos reusar, podemos reutilizar. Hoy Levi's, que es una marca internacional gigante, está lanzando su línea de ropa
en donde está haciendo el reuso de materia prima en telas, pero además haciendo una remanufacturación de prendas usadas. Entonces, hoy ese es un tema que se está generando muchísimo, el tema de ser más conscientes a la hora de comprar, ¿sí? Pensar en el ambiente, en la economía, pero también en no exagerar en las compras y pensar en los otros, ¿no? O sea, yo puedo comprar, pero hombre, voy a hacerlo de manera consciente y pensando en las familias o en las personas que tienen que pasar por bastante necesidad. Bueno, tomar decisiones con calma sobre ahorros e inversiones y otros temas. Es una oportunidad que hace que lleguemos a explorar y a comparar y a analizar esas posibilidades que hay de ahorro y de inversión, ¿sí? Al final, la categoría ahorro es la que puedo hacer, como les dije, sobre el ingreso, buscando que sea al menos el 10% de ese ingreso, pero la inversión, estamos hablando de algo, de un poco de mayor valor, de mayor monto, en donde hay diferentes posibilidades de inversión, inversión de la prima que recibo, inversión de el ahorro programado que realicé durante el año, inversión de recursos extra que he recibido. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer que esos dineros al término del tiempo sean más de lo que puse como valor inicial de inversión? En lo posible, hacer un ahorro. Hoy estamos hablando de nuestra circunstancia actual, cómo poder hacer un ahorro de los temas que no estoy gastando. Entonces, hoy no estoy gastando en transporte, hoy no estoy gastando en salidas, el número de salidas se ha disminuido. Gastos que no tengo que realizar en este momento, ¿cómo los vuelvo un ahorro? Aquí nos están diciendo los ahorros en dónde se pueden colocar para que generen una buena ¿qué? Una buena rentabilidad, preguntan. Una buena rentabilidad. Bueno, aquí yo no me he querido meter en temas de mayor nivel en las finanzas. Estoy hablando de unas finanzas muy básicas para que todos lo podamos entender, porque es un tema que se aborda con financieros y no financieros, pero que todos necesitamos hacer, ¿cierto? Y como les dije, impacta al crecimiento y desarrollo de forma positiva o negativa a la persona y a la familia. Cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de un mayor valor de rendimiento por ese recurso que estoy dispuesto y que tengo posibilidad de ahorrar. Entonces, ese en donde hoy podemos, bueno, hoy es bien complicado porque las tasas de ahorro se han caído. Las cuentas de ahorro están llegando a niveles del 2%, por ejemplo, y menos, mucho menos. Entonces, realmente el valorar la posibilidad de ahorro con rentabilidad, en donde ya hablamos de inversión, es hablar de un ejemplo de largo plazo, en donde estoy dispuesto a esperar con ese ahorro para tener una mejor posibilidad de ahorro. Aquí nos dicen qué inversiones nos pueden generar un ingreso, por ejemplo, un Bitcoin o bolsa de valores. Bueno, insisto, este es un tema de conversación cercana de finanzas familiares. No me atrevo a afirmar o a desafirmar alguna condición como estas que están poniendo de ejemplo. Un Bitcoin, hablar de monedas virtuales, pues no sé, expertos en finanzas han dicho sí, otros han dicho no. Entonces no me atrevo hoy a afirmar una cosa u otra. Y en bolsa de valores de la misma manera. La rentabilidad de inversiones en bolsa está ligado a la calidad de esas acciones, a esas acciones que están en bolsa. Entonces hay que mirar tanto la entidad a la que aspiro tener algún tipo de retorno,
Aquí nos dicen, ¿esas inversiones tienen tasas variables con mayor riesgo? Sí, es una afirmación cierta. Son llenas de riesgo y de incertidumbre mayor. Por eso las tasas también son variables y más aún en la situación en que estamos. Muchas empresas que cotizan en bolsa han caído bastante el valor de su acción. Entonces, es un tema a evaluar. Bueno, con base en un presupuesto, revisar cómo disminuir esos gastos y realizar, insistimos, compras de prioridad, de ser posible compras locales. Fíjense que eso sí es un tema importante. Se requiere fortalecer la economía de cada país. Hoy, hace un tiempo se hablaba con gran importancia de la apertura económica, de la globalización. Hoy estamos hablando es del cierre, de volvernos a nivel interno, buscar esas fortalezas de países a nivel interno, buscar cómo consumir lo propio, y de ahí se han desprendido cantidad de campañas, no solo locales, no solo Colombia, sino en muchos otros países donde se requiere de verdad sacar adelante la economía propia, la economía de un país. Más tiempo en casa, buscar ahorros en servicios, ¿sí? Entonces, buscar la manera, acá nos dicen, no es colocación en las financieras, igualmente que no sean en bolsa. ¿Qué otra forma de inversión como Fonsabana puede ayudar a sus asociados en ese aspecto? Nosotros les hablamos de modalidades de ahorro, no les hablamos de modalidades de inversión. La inversión totalmente va vinculada a una rentabilidad. Cuando yo hablo de posibilidades de ahorro, estoy hablando de tomar esos recursos y volverlos más grandes. En Fonsabana tenemos un portafolio de ahorro que es competitivo, maneja unas posibilidades donde no hay costos asociados, y eso ya se vuelve un beneficio importante. Bueno, si existe necesidad de tomar crédito, tener claro el destino de ese crédito, revisar las posibilidades y elegir la que más convenga y beneficie en términos de tasa y en términos de costos. Ya la doctora Ángela les mostró en esos ejercicios comparativos cómo es importante no quedarme con que la tasa es el 27% efectiva, sino realmente la tasa ¿cuál es? La tasa es la que suma el seguro, la que suma el costo de manejo, y eso se vuelve una tasa mucho más alta. Aquí más ideas prácticas, más tips. Armar redes de productos y servicios de contactos para entre todos generar apoyos. Yo creo que este es un tema donde el emprendimiento debe aflorar, donde es la posibilidad de, si yo sé que mi vecino es el productor o el dueño o está en una empresa donde realizan, me voy a inventar, de un tema muy importante en mi familia que son los lácteos, pues hombre, si no le voy a comprar a la gran superficie, sino se la compro a mi vecino. Entonces, ¿cómo puedo establecer redes de contacto y empezar a consumir de lo que tengo cercano en mi entorno? Esa es una muy buena idea. Y promover lo mío también. Entonces, en Fonsabana hemos creado un espacio para Emprende Fonsabana, donde buscamos precisamente eso, acercar esa oferta y esa demanda de bienes y servicios, pues mejorando o ayudando a mejorar las finanzas de las familias que están asociadas. Interacción, aquí vemos puntualmente no gastar más de lo que gano, ese es un punto esencial en el tema de finanzas. Hacer planes comunes, entonces si en mi familia, mi núcleo familiar lo estoy integrando con mi esposo, pues por supuesto ya no estamos hablando de planes individuales, sino de planes en común. Lo mismo en el núcleo en el que esté, si estoy con mis padres, si estoy con mis hermanos, el núcleo que tenga, buscar realmente favorecernos del hacer en común, hacer en colectivo. Tener metas vinculadas al ahorro, insistir en esa parte.
Aquí resaltamos lo que ya antes les mencioné sobre el 2%. Prepagar y abonar es una gran inversión. Cuando yo tengo la posibilidad de, con recursos extra, de primas o cualquier otro recurso que venga extra, hacer prepagos y abonos a las obligaciones, recortando el tiempo, pues favorece muchísimo las finanzas de familia. El abono parcial a capital de una tarjeta de crédito es recomendable. El abono parcial a capital total es muy recomendable porque incluso hacer la sustitución, que es lo que estamos promoviendo en Fonsabana, que con el crédito nuestro se pueda pagar esas tarjetas de crédito, es lo ideal, porque ya les mostramos en el ejercicio práctico cómo funciona de bien el parcial o total hacer un pago a tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito sí, pero con una justificación. Ya la doctora Ángela nos habló de cómo el tema no debe ser por emoción las compras de tarjeta, sino hacerlos con la razón, mirar si efectivamente se requiere hacer ese gasto y debo acudir a la tarjeta y buscar la manera dentro de mi plan de hacer esa cancelación en el menor corto tiempo posible. Hoy hay muchas herramientas de gestión herramientas me refiero a aplicaciones para seguir y llevar las finanzas. Yo les propuse hoy una muy sencilla que está en la web de Fonsabana, pero hay bastantes aplicaciones que se van ajustando a lo que ustedes quieran realizar, a la cercanía que tengan con todo este tema virtual, pero lo importante es que sí lleven alguna herramienta de gestión. Y si no es posible la herramienta, por lo menos apúntenlo. Una libreta, llevar una libreta donde digo, este es mi ingreso, programo mis pagos quincenales o mensuales, indiscutiblemente donde tengo mi plan anual y mi presupuesto, es algo que todavía funciona, así haya herramientas o aplicaciones. Comparar el presupuesto, sí, en esas mismas herramientas es mirar de lo que me propuse realizar, qué tanto se ha cumplido, qué tanto se viene cumpliendo, así hacer seguimiento a ese presupuesto. Es algo necesario también de realizar. Algo que vi en una conferencia anterior en la que participé de finanzas y dice, acuda a los programas de puntos. Hoy le dan a uno puntos por todo. Entonces, vale la pena de alguna manera explotar esa posibilidad y volverla a favor nuestro. Y al final cerramos con programar esos gastos variables, que ahí vienen esos gastos extras que antes mencionábamos. Entonces, ¿qué pasa con los gastos extras? Se deben hacer pensando en que se van a cubrir con recursos extras. Es la manera en que debemos hacerlos. Cuidar mucho los temas de ahorro como las cesantías y la destinación está muy clara. Es adquirir vivienda, es adquirir educación para mí o para mi núcleo familiar, para temas de crecimiento proyectándose en el tiempo. Entonces, cuidar mucho que definitivamente el destino de esos temas sea puntualmente eso. Y abrirle dentro del presupuesto esos gastos extra deben tener un espacio, porque además nunca sabemos esos imprevistos, que pueden ser imprevistos, por ejemplo, en salud, que no dan espera. Entonces, debemos tener un espacio en el presupuesto para ese tipo de temas. Para esa programación de salidas a comida afuera, para esos gastos que son variables. Entonces, abrir un espacio de esto que pudiera ser extra. Bueno, adquirir una póliza de seguro vehicular en esta época, ¿qué tan aconsejable es? ¿Y cuál aseguradora es mejor? Bueno, depende. Si yo tengo mi carro aquí parqueado en el garaje de mi casa, pues de golpe la póliza no es esencial, porque es que la póliza está amparando accidentes y eventualidades que voy a tener al mover el vehículo.
ya hay mucha reactivación. De hecho, hoy el vehículo se volvió un tema esencial para salubridad propia, ¿no? Un tema de salud propia. Entonces, ya nos debemos pensar mucho, si tengo el vehículo y lo estoy exponiendo, o sea, me estoy exponiendo junto con él, estoy fuera, lo estoy movilizando, sí es necesaria la póliza, ¿cierto? Porque la póliza ampara ese bien, esa inversión, pero también ampara la eventualidad de algún accidente y incluso cubre a terceros. Entonces, hay que evaluarlo desde ese punto de vista. Y lo otro, ¿cuál aseguradora es mejor? Hay un sinnúmero de oferta en el mercado. ¿Cuál es la mejor? Por ejemplo, yo les hablo de lo mío, de lo que yo puedo ofrecer. Fonsabana ofrece un portafolio de seguros donde somos tan conscientes, no ahora, desde siempre, de la situación de familias en donde es necesario ser muy austeros. Antes era necesario, hoy más necesario. Entonces tenemos calculadoras donde cogemos el valor de la prima y se lo dividimos en el número de pagos, un año normalmente es, y no les cobramos financiación. Fonsabana llegó a un acuerdo con estas aseguradoras que ya colocamos acá en el chat, Mapfre y Allianz, y no cobramos financiación. Ese es un beneficio que ustedes tienen al tomar la póliza con el fondo y asegurar su bien, porque también está el seguro para vivienda, el seguro ¿de qué más tenemos seguros? Bueno, de muchos temas, de motos, de bicicleta. Los seguros siempre buscan reducir las posibilidades o los riesgos asociados a mis bienes, a mi patrimonio. Entonces, es un buen hábito tener los seguros, pero mirando de qué manera realmente resulta favorable tenerlos. Insisto, en Fonsabana no cobramos la financiación de esos seguros. Bueno, ¿qué más nos están diciendo acá? Contacto, gracias, sí, en Fonsabana con mucho gusto podemos tener toda la información, cotizar y pues realizar la póliza. El manejo de un presupuesto al ejecutar entradas y salidas, ¿qué se debe hacer después? Mira, el tema es sencillo, es mirar de qué manera, en la página está bien explicado, ahí lo pusimos para que ustedes puedan hacer uso de ello, es si estoy en niveles de cero, lo que entra inmediatamente se gasta todo, pero dentro de ese cero hay una parte de ahorro, listo, quédense un poco tranquilos porque están haciendo ahorro, ¿sí? Si ese nivel de cero, que es la suma o la diferencia o la sumatoria entre el ingreso y el gasto, esa diferencia es negativa, quiere decir que estoy con un ingreso que no alcanza a suplir los gastos que tengo, ¿sí? Recuerden que en los gastos, como les indiqué antes, hay una parte que es fija, sí o sí debo gastar el pago del alquiler de vivienda o la cuota de vivienda, alimentación, salud, educación, son como los puntos básicos. Cada familia tiene unos de más o de menos. Los gastos no pueden ser mayores a los ingresos. Real, no pueden ser, pero a veces pasa que son. Entonces, cuando debemos entrar a evaluar, y ahí voy, en diferentes alternativas para reducir mi gasto, buscando que efectivamente el ingreso logre cubrir esos gastos, ¿sí? Entonces, es una evaluación, una valoración que debemos hacer sobre la situación financiera que tengo. Y ahí es cuando puede aplicar el tema de hacer ese retanqueo de obligaciones financieras, por ejemplo, el buscar acogerme a un crédito más favorable para pagar obligaciones actuales, buscando disminuir el gasto. Y cuando el ingreso, la diferencia es superior, quiere decir que tengo posibilidades de hacer ahorro, mayor ahorro. Entonces, siempre indiscutiblemente ir al ahorro
es una muy buena práctica. ¿Hasta qué porcentaje se puede endeudar el ingreso? Depende. Está establecido también por estadísticas y está en la aplicación que tenemos en la página. Ahí nos dicen que para cuotas de vivienda hasta el 30% del ingreso puede estar establecido para cubrirla. Entonces depende. Si es una deuda de consumo, no puede ser el 30% de mi ingreso. Pero si es una deuda en la cual he realizado una inversión, una vivienda, incluso el mismo vehículo no llega a niveles del 30% en cuota, pero para vivienda sí está establecido que sea de esa manera. Entonces, por eso digo, depende. Miren, los invito de verdad a tomar no solo, como dije antes, reflexión, sino además a tomar esa aplicación y sentarse y hacer el ejercicio una y varias veces para que lleguen a un presupuesto ideal que se ajuste a su realidad familiar. Bueno, muy bien, siendo las 5:02, damos por finalizada esta charla. Algunos comentarios finales, alguien que quiera hacer algún aporte, presentar algún comentario. Con gusto, con gusto. Esto lo hacemos con mucho gusto porque ustedes son muy importantes para nosotros, los asociados. Aspiramos que todo esto tenga aplicación práctica, que le puedan sacar provecho y por eso está la herramienta gratuita, sin costo para ustedes en la web. Bueno, muy bien, que haya sido de utilidad. Les va a llegar una evaluación, ya Leonardo y David, que es nuestro apoyo en comunicación, les estará haciendo llegar una evaluación de este conversatorio. Buena tarde, buena tarde. Bueno, buenas Sí, tardes. perdón, David. Sí, señora, vamos a enviar el link de la encuesta sobre el conversatorio. ¿Qué tal les pareció? Y queremos también recordarles que para nuestro próximo conversatorio, que es en 15 días, vamos a tocar el tema de todos los seguros y pólizas que podemos encontrar a través de Fonsabana. Entonces, pues próximamente les estaremos enviando el comunicado, pero pues para que se vayan agendando es en 15 días, que pues vi que varias personas están interesadas en este tema, entonces pues maravilloso que nos puedan acompañar ese día. Muchas gracias. Claro que sí. Acá nos dicen que repitamos dónde está en la web de Fonsabana, está el espacio que dice finanzas familiares. Ahí está todo para que lo puedan revisar. Bueno, en 15 días entonces vinculados con el conversatorio de seguros. Bueno, muy bien. Buena tarde. Buena tarde, buen resto de semana para todos. Muchas gracias. Excelente.